Buenos días, mis hermanos, qué gozo poder estar un día más compartiendo este tiempo devocional y reflexión para nuestras vidas. Mire, esta mañana estaremos meditando en tres pasajes del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y nuestro devocional lleva por título, a forma de pregunta: ¿en verdad conoces al Dios de segundas oportunidades? Hermanos, mire, las instrucciones divinas para el profeta Jonás eran simplemente que viajara esos 880 kilómetros a Nínive y predicara el mensaje que Dios le iba a mandar en el momento apropiado, ahí en Jonás 3:4. Ahora, es interesante que en la repetición de su comisión al profeta, Dios no reitera la razón de ella. Dios simplemente ordena, hermanos, si nosotros debemos obedecer, así de sencillo. Dios es el que ejecuta las órdenes, nosotros nos sometemos y obedecemos a Dios. Entonces veamos los versículos 1 y 2, por favor. Es interesante lo que dice. Vino palabra de Jehová, el versículo 1, por segunda vez. Primeramente le había dado una orden. Y esta vez dice por segunda vez a Jonás diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, después de que Jonás se arrepintió de su desobediencia voluntariosa, porque en cierta forma era voluntarioso, Jehová le ordenó por segunda vez que cumpliera con el ministerio asignado. Nínive se describe tres veces como una ciudad grande en extremo. Ahora, como ya se mencionó en la introducción, la ciudad estaba rodeada por dos muros, hermanos, y otro exterior. El interior era enorme, de 15 metros de ancho por 30 de alto, y tenía aproximadamente 30 kilómetros de circunferencia. El muro exterior rodeaba los campos y poblados más pequeños. La frase gran ciudad probablemente incluye a la ciudad de Nínive y sus inmediaciones. Ahora, veamos el versículo 3, por favor, y meditemos. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, dice, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora, la nueva respuesta, fíjese, del profeta en extremo, de 3 días de camino. Ahora le costó esos 3 días y precisamente es interesante, hermanos, la nueva respuesta de este profeta difiere de la del capítulo 1. Obedeció a Jehová y se encaminó ahora al nordeste hacia Nínive, y anteriormente en el capítulo 1 versículo 3 había desobedecido al Señor, yendo en sentido contrario a lo que Dios le había pedido en su vida. Jonás menciona una vez más el gran tamaño de la ciudad y hace el comentario de que le tomó 3 días de camino para recorrerla, yendo a la ciudad y a sus alrededores. Aquí tenemos un mensaje que resplandece con esperanza y promesa. Mire, Dios no desecha al hombre que fracasa. Dios es Dios de segundas oportunidades, hermanos, y debemos aprovecharlas y obedecer a su divina voluntad. La Biblia describe los fracasos, por ejemplo, de David, con crudo realismo. Cuando los leemos, nos sentamos en el polvo junto a él y ardemos de vergüenza. Pero David sabía cómo entrar a la presencia del Señor y arrepentirse de todo corazón. Le perdonó y restauró a una vida fructífera. Fíjese, es interesante. Jonás fracasó cuando debió responder al llamado misionero de Dios y acabó en el vientre de un enorme pez. No se salió con la suya, fíjese. Cuba iba a cumplir el propósito de Dios. Dentro de aquel animado submarino que Dios le preparó, aprendió a obedecer. Cuando Dios lo llamó por segunda vez, de inmediato se puso en camino a Nínive, predicó el juicio inminente y vio a toda la ciudad sumergida en el más profundo arrepentimiento. Por ejemplo, Juan Marcos, hermanos, hubo una disputa precisamente entre Pablo y Bernabé por este joven Juan Marcos, que se escabulló y volvió a casa, no quiso ir con ellos. Esto le indignó a Pablo. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Más adelante Pablo reconoce y le dice, y trae a Juan Marcos, el cual me es útil. Volvió a la batalla otra vez, recuperó la confianza de Pablo
y fue encomendado para escribir el Evangelio del siervo infalible. Marcos, hermanos. Pedro le falló al Señor y a pesar de que le prometió ser fiel hasta la muerte, cualquiera lo daría por perdido, argumentando de que un pájaro con alas rotas jamás va a volver a volar tan alto. Pero Dios no lo descartó y Pedro voló a alturas inesperadas, hermanos. Por ejemplo, en Pentecostés abrió las puertas del reino a más de 3,000 personas. Hermanos, Dios no desecha como el ser humano. Nosotros vemos en el ente imperfecto. Dios ve a la gente en Cristo Jesús. Mire, fue tal la restauración que Dios da en la vida de Pedro que me impacta, hermanos. Lo que hace el Señor precisamente en el capítulo 21 de Juan, cómo lo restaura. Así como lo negó 3 veces, ahora lo restaura el Señor. Pero fíjese cómo trasciende la vida de Pedro de tal manera, fíjese, que en Apocalipsis capítulo 21 versículo 14 nos menciona, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos dice los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, entre ellos los de Pedro. Dios no desecha ningún aspecto. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que te ayuda. Dios de segundas oportunidades. Tenemos que aprovecharlas, hermano. Mire, Pedro trabajó incansablemente y sufrió una y otra vez a manos de sus perseguidores. Y si vemos el carácter de Pedro, pues lo descartamos como seres humanos. Pero en el Inter fue transformado. Inclusive Pablo lo confrontó. Un apóstol pleno que se entregó de lleno fue el apóstol Pablo. Y lo confrontó de tal manera que era duro de condenar, decía Pablo. Pero si Dios lo hubiera desechado, no lo hubiéramos visto ya en las cartas. Pero hermanos, escribe 2 cartas preciosas, 2 epístolas, primera y segunda de Pedro, llenas de amor, llenas de un conocimiento de un hombre transformado en Dios, que llevan su nombre. Finalmente, coronó con el martirio de una vida gloriosa de servicio. Así que cuando se trata de servicio, hermano, Dios es el Dios de segundas oportunidades. No nos desecha cuando ve que fracasamos. Siempre que encuentra un corazón, escúcheme, contrito y humillado, se inclina para levantar la cabeza de su soldado caído. Hermano, siempre he dicho esta parte, que un corazón contrito y humillado derrite el corazón de Dios. Lo derrite, en verdad. Él dice, y David lo expresó en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado tú no desechas, Dios, porque sabe que el arrepentimiento es base. Sin embargo, mire, esto no debe tomarse como pretexto para aprobar el pecado o el fracaso. No, no, no. La amargura y el remordimiento que resultan de fallarle al Señor son un freno suficiente. Decir, no, Dios, ya no quiero hacer lo correcto delante de ti. Tampoco quiere decir que Dios da al pecador no arrepentido una segunda oportunidad después de esta vida. No. En esta vida el Señor da una oportunidad de conocerle. Si la gente lo desecha, ellos mismos lo desechan. Mire, con la muerte sobreviene un fin terrible y definitivo para el ser humano. Para el hombre que muere en sus pecados, la espantosa sentencia es esta. Mire, San Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado en la obra redentora que él hizo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y nos dice aquí la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en la obra redentora que vino a morir por nuestros pecados, no ha creído y el ser humano solito se pone la soga al cuello. Dios desea, escúchame, cumplir su propósito en nosotros. Y aunque fallamos, a veces nos da una segunda oportunidad. Pero debemos de ponernos enteramente en sus manos y sin excusas obedecer su excelente voluntad. Hermanos, si nos viéramos nosotros humanamente, por eso me encanta lo que Dios le dice a Samuel, porque yo no miro lo que el hombre mira, sino que Dios ve la intención del corazón y Dios no desecha. Si Él te está dando una segunda oportunidad, tómala, aprovéchala. Dios no te desecha, pero tampoco deseches lo que Él te está dando, esa oportunidad. Y te invito a que te levantes en su nombre y te des cuenta
que Él restaura. Él trabajó en hombres imperfectos para hacerlos perfectos, perfectibles cada día y que fueran madurando. Ese es el propósito de ser perfectos. Por eso no puedo decir, ay, ¿quién es perfecto? No significa que no falles. Significa que tienes que ir madurando en tu vida. Pablo decía que cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Nosotros también, hermanos, tenemos que madurar. Y Dios nos toma y nos lleva por el proceso. Entendamos esto, lo que decía Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadidos, convencidos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios ya la empezó en el momento en que aceptamos al Señor, empieza la obra, la perfeccionará, la va perfeccionando, madurando ese propósito hasta el día de Jesucristo, para entregarla una obra gloriosa delante de Él. Por eso no se excusa. Mucha gente dice, pues estamos en el proceso y Dios, sí, pero en el proceso, ¿quién lo lleva? ¿Tú o Dios? Y siempre he dicho algo que aprendí. En el proceso, ¿lo llevas tú o lo lleva Dios? Si lo llevas tú, vas para atrás. ¿Lo lleva Dios? Vas para adelante. Así que, hermano, permítale a Dios de segundas oportunidades obrar en su vida y permítale a Dios también que Él lo ayude en su vida. Y si te está dando esa oportunidad, levántate en su nombre y adelante. Dios es un Dios que no desecha. Nosotros nos desechamos, nosotros nos descalificamos, nosotros creemos a veces las mentiras de Satanás. No las creas. Empieza a renovar tu mente. Es necesario. Es necesario. Hay un libro que recomiendo mucho y si lo quieres te lo puedo pasar en PDF. Se llama ¿Quién me desconectó el cerebro? Y habla de esas fortalezas que se forman en la mente para no creer la palabra de Dios. Mándame un WhatsApp y te lo mando. Pero hermanos, es necesario que entendamos que Dios da segundas oportunidades para glorificar su nombre en nosotros. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso terminar de esa forma, en que el nombre de Pedro está escrito en un muro en los reinos de los cielos. Bendito sea Dios por ello. Le invito a orar y darle gracias a Dios por las segundas oportunidades que nos da de hacer las cosas bien y en el poder del Señor. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de esta mañana compartir tu palabra. No cabe duda, Dios, que tú nos enseñas, tú eres un Dios de segundas oportunidades. Se la diste a Pedro, se la diste a Jonás, a tantos siervos, pero sobre todo para que nos demos cuenta que somos seres finitos, que necesitamos la transformación de ese Dios infinito. Te bendigo y te exalto, Dios. Eres Dios excelente, eres Dios de amor, de misericordia, de bondad, pero eres un Dios que no desechas. Tomamos esa segunda oportunidad, Señor, de levantarnos hoy en tu nombre y hacer las cosas correctamente y vivir para ti, y que nuestra vida tenga trascendencia, Señor, que nuestra vida sea un legado de bendición y de ejemplo en este mundo, y que tu nombre sea glorificado, tu Hijo sea en nosotros, y cada día tú, Señor, seas reconocido en nuestras vidas. Te bendecimos y te permitimos que trabajes en nuestra vida y empieces a cincelar, Señor, nuestra vida como lo hiciste con Pedro y muchos de tus apóstoles. Así que nos ponemos en tus manos y gracias por esa segunda oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, rápidamente, hoy tenemos miércoles de oración estudio. Estamos viendo San Mateo 24, ya terminamos, vamos a 25. Vamos a hablar de cómo entender los últimos tiempos y también ese momento de oración, de intercesión los unos por los otros, agradecimiento, es muy indispensable. Hoy de 8 a 9 te invitamos. Para mí es importante, una iglesia que no ora es una iglesia débil, es una iglesia que se basa en su propia carnalidad y no en Dios. Y por eso para mí es importante la oración. He visto la respuesta, la bondad de Dios y los milagros de Dios en muchos aspectos. También los jueves, hermanos, de 9 a 10 y media tenemos las videoconferencias, no tiene ningún costo, de amor y respeto por el doctor Emerson, donde estamos analizando, donde la vemos, luego analizamos, comentamos acerca de todo este tema tan relevante para hoy en día. La fusión perfecta que Dios hizo, amor y respeto. Recordemos, este domingo es el último domingo que tenemos prácticamente vía Zoom. No vamos a presenciales, hermanos. Vamos a presenciales
y es una bendición. El día 12 de diciembre tendremos dos cultos, uno a las 11 y otro a la 1. Así que si usted quiere más información, a los teléfonos 22 23 81 11 73 se van a seguir los protocolos, y 22 12 07 97 95. Para que aparte su lugar, ya sea el de las 11 y el de la 1, le mandamos ubicación y todo para que usted nos acompañe en esta apertura después de prácticamente, hermanos, un año y tantos meses que hemos pasado pues en confinamiento, pero por la gracia de Dios, Dios hace las cosas todo y a su tiempo, pero con las debidas precauciones. Así que no lo olvide. Y nos vemos mañana. ¿Qué le parece? Con un devocional más para nuestra alma, con un tema diario. Todos estos meses, noviembre y diciembre, vamos a tocar temas cotidianos de nuestra vida, que sé que van a tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón y nos van a ayudar a entender cómo es Dios y qué es lo que quiere para nosotros. Así que, hermanos, lo veo mañana si Dios nos permite, y si no, pues lo veo en su presencia. Que Dios le bendiga. Excelente día.